Bueno, acá también hablo acerca de la muerte de otra manera, porque está el tema del surf. En el tema del surf, pues los surfers tienen este ideal de aventura y de descubrimiento, ¿no? Constante. Entonces hay muchas veces en que un surfer se aventura hacia lo desconocido y muchas veces esos viajes tienen que ver con contextos que pueden traer muchos peligros y, y esas experiencias pueden llegar a tener diferentes grados de riesgos. Entonces en sus lados más extremos pues está la muerte definitivamente y en otros no está la muerte física, sin embargo el shock es tan fuerte que bueno, podría decirse uno sufre pérdida de conocimiento o algo por el estilo, pero revive o regresa para contar esa experiencia. Eso también ha sido una muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no solamente se refiere a morir físicamente para dejar de existir como cuerpo biológico, sino que la muerte también implica el fin de un tiempo para iniciar el siguiente tiempo, ¿no? Es una nueva etapa. Entonces, este surfer que está cruzando por un desierto hacia el horizonte de sus ideales está anhelando que más allá de estas colinas hay una playa con olas perfectas, ¿no? Pero él tiene que atravesar hambre, tiene que atravesar cosas que no sabe cuánto tiempo más, cuánto territorio más va a tener que caminar y probablemente no le alcance la comida ni el agua, entonces ha cruzado, ¿no? Y se ha cruzado por este cadáver. Entonces esto es una representación simbólica de un poco de la aventura de ser surfer, ¿no? O como dicen en mi país, tablista. Sí, es genial. Me gusta. Es como revivir cuando lo hice un poco, cuando veo mis dibujos antiguos. Para poder tener una buena historia, yo opino de que siempre tiene que haber buenos villanos. Y los villanos siempre tienen que ser poderosos, tienen que dar miedo y tienen que representar el desafío para que los héroes puedan ser eh, eh, tan poderosos como los verdaderos héroes son, ¿no? Eh, el héroe no puede ser héroe sin que un adversario, digamos, sea igualmente o más poderoso que el mismo héroe. Evidentemente el héroe va a ser más poderoso porque lo va a vencer, ¿no? Pero en la historia siempre se presenta de que el héroe es más pequeño o tienes la idea de que el enemigo y el adversario del héroe es más poderoso, es más potente, puede ser más grande o puede tener un tipo de poder que aparenta ser realmente colosal, pero finalmente es vencido, ¿no? Son reflejos de lo mismo, digamos. Y bueno, acá yo estaba tratando de tener una idea acerca de cómo podrían ser los villanos para la historia de Encore. Y bueno, esto es como una especie de fusión. Aquí estoy simplemente copiando, colocando, probando cosas de diferentes fuentes, ¿no? A mi manera. Y, y bueno, esto es lo que surgió. Es simplemente un apunte. Y bueno, está obviamente ahí hay mucha desproporción también, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Este es un dibujo al lápiz portamina de una escena de un Oncor en pelea, ¿no? Contra uno de sus enemigos o adversarios. Y me gusta mucho el resultado porque
tiene cierto realismo en la fantasía. Este, y ¿qué puedo decir? Tiene mucho que ver con, como les comentaba, con el tema hindú, ¿no? Oriental. Pero también eh, a nivel técnico con un dibujo de estilo medio clásico o quizás más occidental que oriental. Por ejemplo, como les decía, el enemigo aquí es más grande que el Oncor, es como un gigante. Pero estos Oncors son muy poderosos, son muy ágiles y, y han aprendido a manejar eh, lo que le llamo el Elixir, que es una energía que para ellos existía en todo, en toda su creación. Eh, Normalmente tienen una especie de corona, pero acá no se la he colocado porque estaba concentrado en hacer la postura de ataque más que nada y haciendo el ensayo, ¿no? El tema de las coronas de los Oncor, que les llamo Ixi también, vino ya un poquito después. Pero también tienen una especie de pareo que se los amarra en la cintura hasta las rodillas más o menos. Y bueno, acá le he puesto otras cosas más, otros elementos, eh, tipo de un luchador o de guerrero, pues no. Estos son unos apuntes sobre los Vindios, que son dioses del viento o deidades del viento. Pertenecen también al mismo imaginario, pero no a la misma historia de Oncor. Esto tiene que ver con otra historia o cuento. Y bueno, acá he hecho unos apuntes de los cascos de los Vindios. Aquí como pueden ver está el casco solo, aquí como se ve sobre la cabeza del Vindio. Y bueno, acá unos perfiles eh, para poder, digamos, tener ideas distintas de cómo puede ser un Vindio, ¿no? Otros apuntes también anatómicos. Y bueno, acá esta especie de ave que he imaginado, que los Vindios vienen del viento, del aire, entonces están vinculados con las aves también. Esta es una ilustración cómica del cómic de Wavetopias de los cuatro Encore Surfers que son que están guiados por su maestro chamán indio. Y bueno, acá hay un monito con su tabla y su cera para la tabla. Y este es un paisaje de este mundo de Wavetopias, donde están estos cuatro Encore Surfers que exploran todo este territorio y encuentran aventuras y en la búsqueda de las olas perfectas y peligros y también otras adversidades, ¿no? Pero más que nada es una historia de aventura y de pasión y también de descubrimiento, de autodescubrimiento también de quién ellos eran, ¿no? Y bueno, todo esto surge a raíz de un viaje que yo tuve en el 2017 a la isla de Bali, en Indonesia, y eh, cuando llegué allá me di cuenta que los monos son sagrados, ¿no? Y bueno, como es una isla ideal para surfers o para personas dedicadas a la espiritualidad, al yoga y al arte también, y bueno, obviamente al tema de la devoción,
me inspiró un montón para poder crear este cuento, ¿no? Y bueno, cuando estuve en una oportunidad viajando por barco hacia la isla de Java, cruzando el estrecho de Java, llegué a un lugar que se llama Alas Purwo, es un parque nacional, donde ahí revienta una ola que es conocida mundialmente como Gilan, y muy poca gente entra en ese parque, hay que tener un permiso porque es una reserva protegida, y los tablistas pueden entrar ahí porque ahí revienta esta ola y han elaborado tres campamentos para surfers, pero solamente existen esos campamentos ahí y después es todo virgen, ¿no? Hay tigres, hay panteras, hay monos, hay todo tipo de animales, un lugar completamente natural y salvaje. Y bueno, y ahí donde revienta esta ola que es súper larga, es perfecta y el paisaje realmente es un paraíso. En la arena, cada vez que sales, ves corales de 500 tipos de colores, y bueno, un montón de monos también en la orilla, peleándose, ¿no? Yendo de aquí para allá, corriendo. Entonces me inspiró un montón eso, ver todo eso, ¿no? Para poder dibujarlo y empezar a hacer esta historia de Waytopias y estos cuatro Oncors. Aquí, por ejemplo, está un Oncor agarrando una ola en una secuencia. Este dibujo está hecho a lápiz. Es un apunte no tan rápido, pero digamos para poder, ¿no? Darle un poco de animación a la historia. Y bueno, obviamente que me imagino poder, poder hacer este cómic en animación. Sería realmente un sueño hecho realidad, ¿no? Pero me lo imagino más, no en imaginación, en imaginación, no en animación en 3D, sino en 2D. Me gusta mucho más la animación en 2D, tipo las animaciones de los 80, por ejemplo, y con una buena banda sonora de rock and roll y heavy metal. Aquí hay unos apuntes sobre este el concepto de lo que es una idea creacionista, que todo parte del número uno, ¿no? Y luego el 3 y luego ya se expande y se multiplican más cosas, ¿no? Acá hay varios unos, por ejemplo, como este, que van a crear de nuevo así y así y así. Es como que es como que el principio de creación, ¿no? En medio de la oscuridad surge un pensamiento, ¿no? Y ese pensamiento es luz, es un pensamiento creador, y, y ese pensamiento, al emitir esa luz, expande y propaga la oscuridad y empieza a, con esa materia oscura más la luz de la idea, es como esculpe justamente lo que está visualizando. Y es así como se crea el mundo de las ideas, cualquier cosa, ¿no? Esto es una pintura que hice hace unos años, la llamé Ojo Solar, y es bien grande, mide 2 metros por 1,20 m más o menos. Y bueno, y estos son los derivados que vienen de acá, ¿no? Digamos que la parte, esta no es la primera parte, digamos que la primera parte es todo en negro, y de pronto aparece esta esfera de luz
este gran pensamiento de creación. ¡Plin! E ilumina todo. Y de ahí crea estas otras dos, que son tres, y así. Pa, 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 pa. Aquí estoy graficando, soltando la mano también. Me recuerdo que acá yo compré un pincel eh, de tinta sepia, porque ya tenía la carga de la tinta incorporada. Y empecé a probarlo. Ya con el tiempo eh, pude añadir otras cosas más y completarlo de esta forma. En este momento me acuerdo estaba leyendo acerca de los hecatónquiros, que son unos seres de un solo ojo que habitaban la Tierra, digamos en el principio de los tiempos, y que, bueno, tiempos muy, muy antiguos. Son escrituras esotéricas. Y bueno, todo ese conocimiento simbólico eh, es mi pasaporte para yo inspirarme y, y plasmar las ideas que tengo, ¿no? Artísticamente. La palabra es importante, la palabra, el verbo, ¿no? El verbo crea, el verbo tiene una vibración y no somos conscientes normalmente de las cosas que estamos hablando en el mismo momento que las decimos, incluso cómo entonamos la voz. Aquí hay otro ángulo de estos seres con estos hemisferios de sensibilidad, ¿no? De poder ser receptores del mundo, del entorno y de otras dimensiones paralelas a esta. Aquí lo he puesto con una especie de poncho este, propio de la cultura y país de Perú, pero igual yo le he hecho acá estos iconos, esta iconografía de acuerdo a mi imaginación. Esto también fue hecho con el pincel sepia y bueno, acá también, pero después también lo combiné con otro tipo de plumón, de tinta, más gris. Acá también hay otra representación semi-abstracta de ideas inconscientes. Está nuevamente la necesidad, la voz, la necesidad de comunicar algo, ¿no? La cruz cardinal, ¿no? Que marca los 4 puntos principales del tiempo. Vienen a ser los solsticios y los equinoccios. Acá hay una boca que comunica libremente, que se abre, y aquí hay alguien que guarda un secreto, que cubre, ¿no? Es como que también la dualidad, ¿no? Hay expansión, pero también hay contracción, ¿no? Aquí hay unos apuntes sobre Oncor. Acá hay un Oncor con el Ixi, por ejemplo. Este es otro Ixi. Acá también está con los Ixi. Son unas coronas, como les comentaba, que representan, no son coronas en sí, ellos no lo veían como una corona, ellos le denominaban el Ixi. Entonces cuando colocaban un Ixi en la cabeza de un Oncor, significaba que ese Oncor ya había dominado su Ixi, y no que el Ixi lo dominaba a él, ¿no? Entonces para ellos el Ixi era una energía que estaba eh, en todo lugar al mismo tiempo. Y esa energía era la que creaba
todo, pero que también podía destruirlo todo. Entonces cuando ellos podían lograr dominar sus destrezas, eh, de sus capacidades, sus cualidades a la máxima, ya por juicio de los demás, era, digamos, considerado digno de tener un Ixi. Entonces, todos los Oncor que poseían un Ixi en sus cabezas tenían como que ya un rango de conciencia de otro nivel. Y ellos podían guiar y dirigir a la comunidad de los Oncor, ¿no? Este es un apunte con tinta sepia para otro cuento que se llama El árbol que respira. Es, es un libro que recopila relatos y poemas. Y bueno, está inspirado en la música, en la poesía y en los árboles. Y sobre todo en una naturaleza mística y misteriosa, un poco enigmática también, que a veces uno se encuentra en la naturaleza y eh, uno no puede salir de ahí. Es como que entras a cruzas un umbral y ya no puedes salir de ahí. Y más o menos va así la historia, ¿no? Ya poco a poco iré este, también definiéndola mejor, porque también está a la par de las otras que les he contado, está ahí en producción. Estos son unos dibujos que hice en una reunión por Zoom con unos amigos hace años. En la época de la pandemia, ellos son amigos que también son artistas e hicimos una exposición virtual. Y bueno, frecuentemente nos reuníamos para poder concluir cosas, ideas, ¿no? Y bueno, a veces compartíamos cosas y un día lo que hicimos fue dibujarnos, ¿no? Cada uno, y después mostrarnos los dibujos que nos habíamos hecho de cada uno, ¿no? Y este fue el que hice yo. Bien divertido. Bueno, a mí siempre me han inspirado los indios norteamericanos y toda su cultura nativa. Siempre me ha inspirado cómo ellos estaban tan conectados con los animales, con los espíritus de la naturaleza, y cómo podían haber desarrollado una estética en cuanto a vestimenta realmente auténtica y única, ¿no? Tan distintiva, porque hasta ahora no, o sea, tú los puedes reconocer, ves su ropa y su vestimenta y lo identificas inmediatamente, ¿no? Y no necesitaron o no llegaron, digamos, al nivel de desarrollo como civilización como quizás fueron los egipcios o los chinos o los incas. Sin embargo, eh, tuvieron lo esencial, ¿no? Y su manera de convivir con la naturaleza era realmente como que parecía simple por, por, por sus edificaciones que eran más que nada carpas, hasta donde sé también obviamente porque ignoro seguramente un montón de cosas, pero pero también ellos, cómo eran ellos de manera genética, su, su apariencia, eh, su cultura, ¿no? Eh, Todo eso me parecía realmente muy, muy, muy admirable, muy,
cautivador y muy inspirador también.